El día de hoy en el curso de investigación de proyecto informativo IPAO veremos la prueba de chi cuadrada, una prueba para analizar hipótesis cuando las variables son de tipo categóricas principalmente. La estadística inicia en medicina aproximadamente en 1944, cuando ya los artículos que se empezaban a publicar tenían algo de estadística descriptiva. En esta gráfica de un tratamiento de penicilina para el resfriado común, pueden ver cómo ya empiezan a aparecer estudios estadísticos sencillos expresados básicamente en desviaciones estándares, pero no es hasta este trabajo publicado en 1948 cuando la introducción de la estadística diferencial creada apenas en Inglaterra se mete a medicina a través del profesor Brandon Hill, un estadístico que había estudiado ingeniería agrónoma con los grandes ingenieros agrónomos que desarrollaron los métodos de chi cuadrada principalmente y de t-students. Brandon Hill mete el método y compara que la streptomicina contra placebo pues es mejor estadísticamente y de forma significativa para el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Las pruebas de hipótesis más básicas que tenemos y más importantes en medicina es la t-student, que fue creada por Gosset. Gosset era un empleado de la fábrica de Guinness y escribía poesía, de tal manera que cuando desarrolla el método matemático, Guinness le pide que invente su seudónimo para no confundirlo con la publicación de su poesía, y Gosset decide utilizar el nombre de t-students para el desarrollo de la t-students, que es una prueba que utilizamos para variables numéricas de distribución normal. El desarrollo de la chi cuadrada en Inglaterra está a cargo también de dos ingenieros agrónomos. Por un lado, Pearson, que es el padre de la chi cuadrada, y por otro lado, Fisher, que es el padre de la chi cuadrada para poblaciones pequeñas. De tal manera que el nacimiento de la chi cuadrada de Pearson y de Fisher que utilizamos en medicina viene también dado por la creación de los campos de cebada en Inglaterra y la competencia en la producción de cerveza tanto en Inglaterra como en Escocia, perdón. Entonces nacen los métodos de chi cuadrada para variables ordinales y nace la t-student para variables numéricas cuando comparamos una variable contra otra, de tal manera que nos permite hacer inferencias estadísticas de forma importante sin tener que dejar a la subjetividad el resultado de nuestro trabajo de investigación. Antes del desarrollo de estas pruebas matemáticas o de la estadística diferencial, los médicos teníamos ya un desarrollo científico muy elaborado en el protocolo de investigación, pero el método matemático realmente seguía siendo basado en observación y no en matemáticas, de tal manera que las estadísticas que teníamos los médicos pues, eran diferencias estocásticas más que diferencias significativas o matemáticas o estadísticas. El método Toledo-Tollens que usábamos anteriormente, que era muy sencillo, que era un método de lógica, decía si yo tengo A, me da B, entonces si no tengo B, pues no fue producido por A. Podemos poner un ejemplo sencillo, si yo fumo, me da cáncer, si no tengo cáncer, no fumo. Y ese método que estuvo impregnado en medicina hasta 1940 cambió por la estadística diferencial. En medicina ya conocíamos el concepto de hipótesis, de placebo, de ciego, se habían desarrollado ya los métodos de protocolos de investigación prospectivos, retrospectivos, y faltaba la introducción de la estadística inferencial en medicina que se introduce en Inglaterra principalmente por Brandon Hill. Este es el primer estudio donde se habla de una chi cuadrada o del desarrollo metodológico de una chi cuadrada, como pueden ver ustedes, tabaquismo en el cáncer de pulmón, creada la asociación por Dole, y obviamente el estadístico que estuvo dentro de este estudio fue Brandon Hill. Se comenta en los resultados que hay una chi cuadrada significativa, el cigarro está asociado con cáncer, pero no es realmente hasta este artículo en la tabla número 4 donde aparece ya realmente la prueba de chi cuadrada de Pearson y la chi cuadrada de Fisher, cuando podemos empezar a ver la famosa letra P introducida en los artículos. Una P significativa que actualmente conocemos como menor de 0.001 a través del método exacto de Fisher, y una P a través de la chi cuadrada de Pearson también significativa como una P menor de 0.02. Aquí vienen dos variables porque apenas se está desarrollando el concepto de las tablas de distribución de z al cuadrado o tablas de chi cuadrada. Pero en este artículo ya aparece la primera chi cuadrada y el primer método exacto de Fisher para hacer ya estadísticas o resultados inferenciales y estadísticas significativas cuando comparamos dos poblaciones. Aquí vemos que son variables categóricas. Entonces, las pruebas de hipótesis aparecen en medicina ya una vez que pasa 1940 y nacen en Inglaterra,
con los tres métodos clásicos que tenemos, que es la chi cuadrada de Fisher, la chi cuadrada de Pearson y obviamente la t-students. Estas pruebas de hipótesis pues van encaminadas a demostrar si hay diferencias o similitudes entre la hipótesis nula o la hipótesis alterna. La hipótesis nula es lo que ocurre considerando que todo el mundo es igual y la alterna es lo que nosotros creemos. Y lo que trata de hacer la prueba de hipótesis es determinar si hay diferencias con la nulidad o similitudes con la nulidad, de tal manera que aceptamos nulidad o rechazamos nulidad. Debemos recordar que estas pruebas salen de la teoría del límite central. Esta teoría del límite central pues trata de establecer un valor en proporción entre una población nula y una población alterna, que es lo que nosotros encontramos en nuestro estudio, y veremos que las pruebas de hipótesis hacen lo mismo con diferentes métodos matemáticos. La prueba de hipótesis más comunes y más importantes son las dos chi cuadradas para variables categóricas, la t-students para variable numérica de dos poblaciones. La prueba de ANOVA es una variante de t-students para más de dos poblaciones, 3 o 4 grupos o 5 grupos, y esta prueba Mann-Whitney es similar a t-students pero para variables numéricas no de distribución no normal, y Kruskal-Wallis es la derivación de ANOVA para variables también numéricas, más de dos poblaciones, cuando su población es no paramétrica o no normal su distribución. Nos vamos a enfocar a la prueba de chi cuadrada, que es la que vamos a ver el día de hoy. Y esta prueba de chi cuadrada de nuevo les comento que es para variables categóricas. Pueden ser nominales o ordinales. Una escala de medición habitualmente puede ser analizada por una chi cuadrada porque una variable ordinal no debe ser computada en medidas de tendencia central, no es lo normal, no son números realmente, son categorías. Y las variables nominales, como puede ser género, ¿no? Hombre, mujer, como puede ser color de piel o muchas otras cosas, fuma, no fuma, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo correcto es aplicar la chi cuadrada. La t-students de nuevo es para variables numéricas de distribución normal dos grupos. Por ejemplo, la talla de hombres contra la talla de mujeres, el peso de hombres contra el peso de mujeres. ANOVA es variables numéricas de distribución normal para más de dos grupos. Por ejemplo, el peso en el grupo A contra el peso en el grupo B contra el peso en el grupo C. Mann-Whitney es similar a t-students para variables numéricas de distribución no normal o no paramétrica en dos grupos. Por ejemplo, la talla en hombres y mujeres, cuando la talla en estos grupos es no paramétrica. Tenemos extremos muy grandes, por ejemplo, tenemos niños y tenemos adultos, posiblemente la distribución sea no paramétrica y hay un Mann-Whitney nos quedaría muy bien para refutar o comprobar la hipótesis nula. Y Kruskal-Wallis es para variables numéricas de distribución no normal o no paramétrica, que es para más de dos grupos, ¿no? Algo similar a ANOVA, pero para la distribución no paramétrica o no normal. Debemos recordar que estas pruebas de hipótesis pues, nacen de tratar de demostrar si la distribución normal es similar en la nulidad que en nuestra población, en nuestra campana gaussiana de nuestra población, pues son similares. Y debemos recordar que la teoría del límite central nos dice que las poblaciones mundiales o grandes, la media de esta población es similar, ¿no?, a una población grande aleatoria escogida. Entonces, de tal manera que si tenemos una buena población para estudiar, la distribución normal debe ser similar a lo que ocurre en todo el mundo. Son muy aproximadas o deben ser muy similares a la población. Por eso es tan importante el tamaño o el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, la teoría del límite central nos dice que hay una población nula que va a tener una distribución y voy a tener una población de estudio que vamos a determinar si es igual a esta nulidad o es diferente. De tal manera que si las poblaciones se traslapan más del 5% o 0.05, las poblaciones son similares. Y si se alejan más del 0.05 o la P mayor de 0.05 menor de 0.05 implica que son diferentes y habrá una diferencia significativa. Este punto donde se tocan las dos poblaciones se llaman colas. Por eso los estudios en medicina los hacemos a una cola o a dos colas y la mayoría de las veces es a dos colas, porque realmente no sabremos si nuestra población estudiada será diferente en esta cola superior o en esta cola inferior. Siempre creemos que es a una cola, pero como no sabemos realmente si es a una o dos colas, dejamos a dos colas y la P que consideramos significativa o estadísticamente significativa en medicina es menor de 0.05 o del 5% que roza la cola superior o la cola inferior. Estas dos poblaciones, como son una campana, pues se van a distribuir por arriba y por abajo de la media, de tal manera que la distribución normal que tiene nuestra campana es la Z,
el área bajo la curva es 1 y lo que está por arriba de la media pues van a ser datos positivos y por abajo de la media van a ser datos negativos. La distribución de Z es positiva o negativa, pero como en medicina no puedo manejar números negativos, básicamente esta distribución de Z se multiplica al cuadrado para quitar negativos y conocemos la distribución de Z al cuadrado o la distribución de chi cuadrada. Esta tabla de chi cuadrada es la que utilizamos al momento de encontrar nuestro valor de P. Nosotros vamos a tener un área bajo la curva de una campana y esa área bajo la curva la vamos a buscar en la parte inferior, ¿no? A un grado de libertad o varios grados de libertad encontraremos un valor de la chi cuadrada y ese valor de la chi cuadrada va a corresponder a un valor de P, ¿de acuerdo? En medicina, una tabla de 2 por 2 un grado de libertad, ya sabemos que el valor de chi cuadrada mayor de 3.84 es estadísticamente significativo. Entonces, si mi chi cuadrada es mayor de 3.84 a un grado de libertad, veremos que mi P es de 0.05 o menor. Y podremos decir que hay diferencias significativas entre las dos poblaciones. Si mi área bajo la curva o mi chi cuadrada es menor de 3.84, 2.7, 2, 1.64, 1.3, etc., pues tendremos diferencias no significativas, lo cual implica que estoy aceptando nulidad o las dos poblaciones serán similares. Este es el resultado y este es el valor de P estimado para la chi cuadrada. Mayor chi cuadrada de 3.84, mayor diferencia significativa. Esto implica que mi P es menor. Entonces, la prueba de chi cuadrada para variables categóricas, esta es la fórmula, es muy sencilla porque veremos que es la sumatoria de los datos observados menos los esperados al cuadrado en una casilla entre los esperados en esa casilla. De tal manera que si tenemos 4 casillas A, B, C, D, pues será lo observado menos esperado al cuadrado en A, entre lo esperado en A, más lo observado menos los esperados al cuadrado en B, entre lo esperado en B, más lo observado menos los esperados al cuadrado en C, entre lo esperado en C, más lo observado menos lo esperado al cuadrado en D, entre lo esperado en D, y la sumatoria de estos 4 valores me va a dar el valor de chi cuadrada que yo tengo que buscar en la tabla de chi cuadrada. Si yo veo una población normal o nulidad, cuando todos somos iguales, veremos que los casos y los controles tienen que tener la misma distribución en expuestos y no expuestos. Por ejemplo, cáncer de pulmón contra no cáncer, tabaquismo contra no tabaquismo, tenemos que tener la misma distribución de toda la población para que esto sea distribución normal. Mi población de estudio me dará un resultado diferente. Yo en un estudio hipotético voy a encontrar casos que fuman 25, controles que fuman 75, casos que no fuman 75 y controles que no fuman 75, y estos números que yo encuentro que son los observados tendrán que ser contrastados contra lo esperado, de tal manera que eso es la prueba de chi cuadrada, comparar una tabla que yo encuentro, ¿sí?, en mi estudio contra lo que debe ser la normalidad o la nulidad, y al momento de comparar las dos poblaciones dentro, yo podré ver que mi prueba de chi cuadrada pues va a ser derivada de la diferencia de esto, ¿no? Lo que yo observo en A, que son 25, menos lo que yo espero en A al cuadrado, entre el valor esperado. Y esta sumatoria en A se suma a B, se suma a C y se suma a D, y me va a dar el valor de chi cuadrada. Si lo vemos de manera más clara, veremos a continuación un ejemplo. Para sacar estos números esperados, yo tengo que considerar los marginales. N1, N2, M1, M2 y la población total. Y a continuación veremos cómo o por qué, ¿no? De tal manera que para calcular los valores esperados y compararlo con lo que yo observé en mi estudio, tengo que calcular los valores esperados a través de los marginales. Entonces tengo que multiplicar los marginales entre la población total para ver lo que yo estoy esperando en A, en B, en C y en D. De ejemplo más sencillo, por ejemplo, en la casilla A, lo esperado es el marginal N1 por el marginal M1 entre 200 y me va a dar 50. Lo esperado en B va a ser el marginal N2 por el marginal M1 entre 200 me va a dar 50. Lo observado en C va a ser N1 por M2 entre 200 y lo esperado en D va a ser N2 por M2 entre 200. Y esta multiplicación pues me va a dar 50, 50, 50 y 50, que será esta tabla de nulidad
la que comparamos con la tabla de observados en mi población. Entonces en A es N1 por M1 entre población, en B es N2 por M1 entre población, en C es N1 por M2 entre población y en D es N2 por M2 entre población. La fórmula de chi cuadrada de tal manera, para calcular el valor de chi cuadrada, que es esta, la tenemos que desglosar. En el ejemplo anterior podemos ver que es observado menos esperados al cuadrado en A entre esperados en A, más lo que ocurre en B, más lo que ocurre en C, más lo que ocurre en D. Si despejamos la fórmula, tendremos que la diferencia de observados en A menos esperados en A, que es 25 al cuadrado, me da 625 entre esperados en A, que son 50, y esta división, más esta división, más esta división, más esta división en A, B, C, D, me va a dar mi valor de chi cuadrada, que en este caso sería 12.5 más 12.5 más 12.5 más 12.5 es igual a 50. Mi valor de chi cuadrada es de 50 y ya sabemos que a un grado de libertad el valor mayor de 3.84 es significativo, por lo cual esta P es totalmente significativa y es una P menor de 0.001. Vemos aquí el resultado a un grado de libertad, ¿no? Vemos el valor de chi cuadrada que está muy por debajo de 10, por lo cual mi estadístico, mi P es menor de 0.001. Ya los programas estadísticos modernos en computadora me pueden decir exactamente mi P de cuánto vale, y en este caso pues sería una P de 0.000001. Pero básicamente con una tabla de chi cuadrada yo puedo decir que es menor de 0.01 o 0.01. Y aquí tengo mi primer valor de P calculado ya de forma muy sencilla y a mano. Vamos a poner este ejemplo. Aquí me gustaría que pusieran pausa para que pudieran hacer el ejemplo. Lo primero que hay que hacer es calcular cuáles son los marginales N1, que es la sumatoria de A más C, N2, que es la sumatoria de B más D, M1, que es la sumatoria de A más B, y M2, que es la sumatoria de C más D, acá, y la población total. Pongan pausa y resuelvan los marginales. Ya que resolvieron los marginales, el resultado tuvo que haber sido este. N1 es 225, N2 es 225, M1 es 230 y M2 es 220 para una población de estudio que tenemos en nuestro caso de 450. Vamos a poner casos: cáncer, control sin cáncer, expuesto tabaco y no expuesto tabaco, no fumo. ¿De acuerdo? Esto es lo observado en mi estudio. El siguiente paso es calcular lo esperado por la nulidad. De tal manera que para calcular lo esperado por la nulidad, les recuerdo que es la multiplicación de marginal N1 por M1 para ver lo esperado en A, N2 por M1 lo esperado en B, N1 por M2 esperado en C y N2 por M2 esperado en D. Y esto obviamente dividido entre 450. Y vamos a tener un resultado. Pongan pausa, resuélvanlo y vamos a ver qué es lo que espera la nulidad. Bueno, si resolvieron adecuadamente a los marginales, veremos que lo que espera la nulidad son estos valores: 115 en A, 115 en B, 110 en C y 110 en D. De tal manera que la nulidad espera que el tabaquismo esté asociado con cáncer en 115 pacientes, que el tabaquismo esté asociado con el control en 115, que el que no fuma y tiene cáncer sean 110 y que el que no fuma y sea control sean 110. Nuestra chi cuadrada va a comparar esta tabla de nulidad contra esta tabla de observados en nuestro estudio, que fue lo que encontramos realmente nosotros. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el resultado y vamos a hacer el cálculo de chi cuadrada. Les recuerdo la fórmula. Vean la fórmula y hagan la fórmula en A, en B, en C y en D. Suman los resultados y me dan el valor de chi cuadrada. Pongan pausa, resuelvan la fórmula y regresamos en un minuto. Una vez que resolvieron ya la prueba de chi cuadrada, el resultado que les tuvo que haber dado después de despejar correctamente la fórmula y tener estas cantidades encontradas es que su valor de chi cuadrada tuvo que haber sido de 257. Si ustedes ven a un grado de libertad, el 257 es mayor de 3.84, por lo cual su P tuvo que haber sido menor de 0.001. Si ustedes ven de nuevo un grado de libertad, la chi cuadrada que encontramos, que era 257, es mucho mayor que 10, por lo cual su P es menor de 0.001. Eso es lo que tenemos que hacer para despejar la chi cuadrada para variables categóricas. Esto es para proporciones o porcentajes, ¿no?
no para variables numéricas que se puede calcular mediana o moda o media. Entonces aquí estamos hablando de valores categóricos. Categoría 1, cáncer. Categoría 2, sin cáncer o control. Categoría 1, tabaco. Contra categoría 2, no fuma. Para terminar la plática vamos a poner un examen final. Quiero que ustedes me despejen esta fórmula o este resultado. Es un estudio donde hay infarto cerebral contra control que no tiene infarto en una población que fuma, 10 pacientes, una alcohólica, 10 pacientes y una que usa drogas, 10 pacientes, y veremos si estos factores están asociados con el infarto cerebral o el evento vascular cerebral. Entonces el examen final consiste en buscar la tabla de valores esperados por la nulidad en A, B, C, D, E y F. Pónganle pausa, despejen la fórmula y me dicen el resultado. Bien, si ustedes desarrollaron bien los marginales, N1 por M1 entre mu, N2 por M1 entre mu, N1 por M2 entre mu, N2 por M2 entre mu, N1 por M3 entre mu, N2 por M3 entre mu, tendremos que la nulidad espera para que no haya asociación y sean igual las poblaciones estos números: 6.33, 6.67, 6.33, 6.67, 6.33 y 3.67. Estas diferencias de 8 menos 6, 2 menos 3, 5 menos 6, 3 menos 5, 6 menos 6 y 4 menos 3 nos tiene que dar un valor de chi cuadrada, que es el que van a calcular. Entonces, a partir de estos números de la tabla observada y de la tabla esperada, calculen el valor de chi cuadrada. Pongan pausa y regresamos a ver el resultado final del examen. Bien, si ustedes hicieron bien la tarea y el examen, el resultado que les tuvo que haber dado es esto: la sumatoria de A más la sumatoria de A más B más C más D más E más F, porque son 6 cuadritos, me tiene que dar esta fórmula, me tiene que dar este resultado en A, en B, en C, en D, en E y en F, y me tiene que dar esta sumatoria: .44 más .76 más .28 más .42 más .017 más .030. Este es el valor en A, en B, en C, en D, en E y en F. Y mi valor de chi cuadrada están viendo ustedes que es 1.95. Es una chi cuadrada muy chiquita que está menos de 3.84. Veremos si es significativa, por lo cual la última parte de la tarea es que en la tabla de chi cuadrada me digan a qué corresponde el valor de chi cuadrada y a qué corresponde el valor de P, considerando el grado de libertad. Pongan pausa, encuentren el valor de P y me dicen su resultado. Bien, si hicieron bien su trabajo, el resultado de la P les tuvo que haber dado esto: una P entre 0.35 y 0.40. ¿Sí? Ustedes me dirán que le salió una P diferente, ¿no? Y vamos a comentar a continuación la última parte de la chi cuadrada, que es el grado de libertad. Ustedes calcularon el valor de 1.95, ¿no? Y lo fincaron aquí entre .15 y .2. Este valor de P no es correcto porque ustedes le tomaron un grado de libertad. La tabla de nosotros no es de 2×2, es de 2×3, por lo cual el grado de libertad baja a 2 grados y ahorita veremos por qué, considerando que si nuestro valor es de 1.9, nuestra chi cuadrada de entre 2 y 1.8 representa una P de 0.35 o 0.4. Finalmente es no significativo el estudio. El tabaco, alcohol y droga no están asociados a infarto en este estudio hipotético, aunque realmente sí están asociados. Y veremos por qué. Porque no consideramos el grado de libertad. Los grados de libertad es la posibilidad de que el resultado del área bajo la curva de la chi cuadrada se mueva y nos dé una variable diferente, y eso tiene que ver con el número de casillas, ¿no?, que tenemos en nuestra tabla. Por lo cual los grados de libertad de las tablas de 2×2 o de las tablas de contingencia se calcula multiplicando las filas menos 1 por las columnas menos 1. Una tabla de 2×2 que tiene dos filas, menos 1, 1, y dos columnas, menos 1, 1, es 1 por 1 un grado de libertad. Pero en tablas mayores, si yo multiplico 3 columnas, menos 1 me da 2 por 2 filas, menos 1 me da 2 por 1, 2 grados de libertad. O si también lo hago filas y columnas de 3×3, pues voy a tener un grado de libertad que es 3 menos 2 por
3 menos 2 serán 4 grados de libertad. De tal manera que estos grados de libertad, ¿sí?, tienen que ver con el tamaño de la tabla. Una tabla de 2x2, de 2x3, de 2x4, de 2x5, una tabla de 3x4, una tabla de 5x5. Pues mientras más grande sea la tabla, más grado de libertad y nuestro valor tendrá que bajar. Entonces, en el estudio que hicimos, si vemos, esta tabla que es de 3x2 tiene 2 grados de libertad, de tal manera que el resultado de chi cuadrada debería haber sido seleccionado de este nivel, en la parte inferior. Si ustedes recuerdan, su valor de chi cuadrada está entre 2.09 y 1.83, por lo cual su valor de P es entre 0.35 y 0.4. Con esto terminamos la plática el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad entender cómo se calcula y para qué sirve la chi cuadrada y los conceptos matemáticos que a veces son complejos. De tal manera que sigan practicando. Nos vemos pronto y muchas gracias.